Mucho les tocó a ustedes. Ok. Entonces, a aquellos que les tocó o que les correspondió o invirtieron amor en ciertos detalles que tuvieron que dar mucho amor, dice la palabra que dichosos ustedes, porque son perdonados mucho. O sea, ustedes han sido purificados. Porque el amor, hay una palabra que dice así, ¿no? El amor purifica muchos pecados. ¿Es que dice? Perdona muchos pecados. El amor. De ese tema vamos a ver. Vamos a ver, ¿por qué no perdonamos? Porque nos falta amor. El perdón es un fruto del amor, es un resultado del amor. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Porque soy muy orgulloso? No. ¿Porque soy muy injusto? No. ¿Porque soy sincero? No. Porque a veces uno saca muchos, dicen, no, es que yo, como si yo soy tan recto, ¿cómo no? ¿Por qué tengo que perdonar? No, el que no perdona es que le falta amor. De eso vamos a hablar en el tema de hoy. Pero me gustaría contextualizarlos a ustedes y a las personas que nos están viendo en el video, si es que está saliendo. Ya me dijeron, ¿dónde están mis hermanos? ¿Está saliendo, hermano Rauda? Sí, está saliendo. Gloria a Dios, muy bien. Estamos teniendo fallas de audio, pero yo creo que ya Dios nos va a ayudar. Muy bien. Entonces, antes voy a ubicarlos. Mire, el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios más didácticos y pedagógicos que hay. Didáctico es enseñanza y pedagogía es enseñanza. Son de los que más enseñan cosas. El Evangelio de Marcos nos da mucha información rapidita de todas las acciones que hacía Jesús. Es como un prólogo, es algo bonito. El Evangelio de Marcos es fácil de leerlo. El Evangelio de Mateo ya tiene más complicación didáctica, enseñanza. El Evangelio de Lucas es como un caminar espiritual, muy bonito. Y el Evangelio de Juan es para revelar que Jesucristo estaba con Dios, que vino, habitó entre nosotros y se volvió a ir. Para que donde Él esté, también estemos nosotros. Así como una vino, bajó y se fue. Ese es el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Mateo le sirve a los que son profesores, a los que les gusta enseñar. Ese es el Evangelio en el cual uno más aprende. Y hay 5 partes importantísimas en Mateo. La primera parte es el Evangelio, el capítulo 5, donde se enseña cómo deben ser los discípulos de Jesús. La segunda parte que tiene es el capítulo 10 de Mateo, donde se enseña cómo debe ser el apostolado, los que son enviados a evangelizar. El discípulo está sentadito y cuando son enviados son apóstoles, apostolado, el que hace un ministerio fuera del aula de clase. Apostolado es cuáles fueron las indicaciones que Jesús les dio a los apóstoles, a los dirigentes, donde iba a estar soportada y el fundamento de la iglesia. Luego sigue el capítulo 13, después otra parte importantísima, el capítulo 13. En el capítulo 13 de Mateo es donde se nos revela el misterio del reino de Dios, el que vino a instituir Jesucristo. Entonces, pongan atención y verán, el reino de Dios estaba en el cielo. Y Dios quiere que así como sea en el cielo, así se haga en la tierra, que la voluntad de Él se cumpla perfectamente en la tierra. En el cielo se cumple. Ahora Él quiere que en su creación también se cumpla, porque la creación es el reflejo del amor de Dios. Es una parte de la divinidad, es la materialización de lo divino, de lo invisible, de lo espiritual netamente. Entonces, como cuando uno tiene agua y se va congelando, entonces se solidiza, se materializa, pero es la misma agua. Así es como la creación. Ahora lo que Dios quiere es que esa creación viva de acuerdo a la voluntad de Él, que esté plenamente conectada. Y para que se conecte, necesita la iglesia. Para que el reino de Dios se haga realidad aquí en la tierra, tiene que haber un signo visible de personas que vivan como Dios. Y los otros viendo cómo viven, cómo es que se comportan ese grupito de personas humanas. Entonces dicen, ay, yo quiero ser como ellos. Y el reino de Dios se va incrementando. Y cuando ya todos estemos impregnados, deseosos de vivir de acuerdo al reino de Dios, viene Jesucristo
y se une el cielo con la tierra y vamos a ser todos felices, todos contentos. Ya no va a haber enfermedad, dolor, tristeza ni angustia, porque todos vivimos en el reino de Dios. Pero la iglesia es muy importante. Por eso, primero el discipulado, luego el apostolado en el 10, luego en el 13 la revelación del reino, y en el 18 es donde habla cómo debe ser la iglesia. Porque después en el 23 ya viene el juicio. El juicio para las naciones, pero también el juicio para nosotros, los que pensamos que somos de la iglesia y no somos, que pertenecemos al Cristo y no pertenecemos. Uno de los aspectos del capítulo 18 es lo que voy a predicar en el día de hoy, que es, y que prediqué la semana pasada, el perdón. Eso hace parte importantísima en la administración de la iglesia. Por eso es que a Pedro se le dice, y después a los discípulos se les dice, lo que ustedes aten quedará atado, lo que desaten quedará desatado. Lo que ustedes juzguen, ustedes tienen el poder de juzgar. Eso era naturaleza humana. Cuando Dios hizo al hombre, eso fue lo que le dio, la capacidad de juzgar. La tierra quiere decir de tener juicio, ustedes van a hacer lo correcto. Pero cayó Adán y Eva, la humanidad se corrompió y ahora en Jesucristo volvemos a ser otra vez perfectos. Por eso Él dice, ser vosotros perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y uno dice, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bástate mi gracia, yo lo ayudo. Yo les ayudo a ser perfectos, no se preocupen, no busquen ustedes la perfección por otro lado. Créanme a mí, dice Jesús. Yo soy la medida, yo soy el estándar. Vivan como yo les digo, háganme en caso, sean obedientes y verán que se van a parecer a Dios. Porque nos vamos a parecer a Cristo y quien ha visto a Cristo ha visto a Dios. Quien me ha visto a mí ha visto a Dios. Eso es. Pero una de las partes importantísimas de la iglesia es el perdón. Y el perdón no es para el mundo. Uno no tiene que irle a rogar, o tal vez si ustedes quieren, ir a rogar al juez. Juez, perdóname, y ponerle la llorona ahí al juez. Por más que tú le llores al juez, si están las evidencias ahí, te mete a la cárcel porque te mete. Y el juez puede llorar contigo. Llora contigo y dice, sí, es cierto. Yo creo en tus lágrimas, tú estás arrepentido, pero como lo hiciste, tiene 10 años de cárcel. Así, y si es gringo, perdón, si es americano, más rectos son. Ustedes saben que el americano, el anglo, la ley es real. No es como nosotros los hispanos, que ponen un letrero, no pases, y uno cree que le están diciendo pasa. Y uno se mete por ahí y no obedece, pero aquí no. Aquí la ley es recta. Y así sea la abuelita de ellos, y saca el codo, se lo llevan por ahí si la ley dice que es por ahí que trazan la línea. Entonces, eso es grave. El juicio, por eso no se perdona. Aquí muy poquito se le perdonan. De vez en cuando, pero si está dentro del campo de la ley. Pero un juez no puede violar la ley. La iglesia no es que viole la ley, es que le dicen, ya no hay ley. Para ustedes existe el amor y el perdón. Tengan esa capacidad. No quiero decir que no haya leyes, pero la ley es simplemente una enseñanza, es una pedagogía para nosotros. El amor y el perdón es supremamente importante. Que como cuando uno ama, puede hacer lo que quiera, que está dentro de la ley. Eso es lo que dice Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. El perdón, vamos otra vez a hablar del perdón, como lo hablé la semana pasada. Yo la semana pasada creo que conseguí varias personas que se entretuvieron viendo el video y les gustó, porque hablamos que el perdón está fundamentado, o los elementos del perdón es el dolor. De eso hablamos la semana pasada. En el perdón hay dolor. Le duele al que se le agravió, pero el que cometió el delito también siente dolor, tristeza de haberse portado mal con esa persona. Por eso dijimos que el dolor es lo que fundamenta el perdón entre dos personas. Porque esas dos personas, porque sienten ese dolor, el uno por haber agraviado y el otro por ser el agraviado, los dos dolores se unen y ahí resulta el perdón. Y para eso se necesita la oración. 3 pasajes pusimos sobre la oración. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Cuando la persona dice, si tienes a alguien que peque, que tiene algo contra ti y vienes a presentar la ofrenda, o sea oración, ve y reconcíliate. Y en el otro,
es cuando dice que donde dos o más se ponen de acuerdo para pedirme algo en mi nombre, ahí lo dice en el mismo texto del capítulo 18, entonces yo estoy ahí, o sea, en oración. Para uno poder pedir perdón y tener la capacidad de perdonar, tiene que ser en oración y en el dolor. Pero eso lo predicamos la semana pasada. Ahora, hoy hay un avance un poquito más. Y hoy voy a tener 3 aspectos del perdón. El primer aspecto es que el perdón es lo contrario a la venganza. Segundo aspecto es que el amor es para todos y el perdón es para los hermanos, entre hermanos. Y eso lo vamos a ver. Y el tercero es que para que haya perdón tiene que haber ruego. Dice el Señor, dice Pablo a Timoteo, dice, presenten con oraciones y ruegos. El ruego y misericordia. Esos 3 aspectos vamos a verlos, que es para decir lo siguiente, que para que haya perdón tienen que haber estos 3 elementos. No se puede perdonar si uno no está preparado para el perdón. Y no se puede ir a pedir perdón si uno no está preparado para pedir perdón. Tiene que uno ser alimentado y nutrirse con la gracia de Dios, porque no hay perdón si no está Dios allí en medio de nosotros para perdonar. Primer punto. Primer punto es que el ser humano ha ido evolucionando. Si miramos a Génesis en el capítulo 4, versículo 23, aparece un descendiente de Caín, quien mató a Abel. Se llama Lamed. Y en Génesis 4:23 dice Lamed, maté a un hombre que me atacó. Bueno, defensa personal. A un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. 77 veces era vengado quien tocara a Lamed. El que tocara a Caín era vengado 7 veces. El que tocara a Lamed era vengado 77 veces. No era que era ojo por ojo y diente por diente, era que era más cruel, más difícil, o sea, era la venganza. Luego en el Talmud, si ustedes miran en internet o tienen algún libro del Talmud, son las enseñanzas y las doctrinas de los judíos que están afuera de la Torá o explicaciones de la Torá. Y dice en el Talmud, dice que ya no hay que vengarse, sino que hay que perdonar. O sea, cambiaron la venganza por el perdón. Pero dice que hay que perdonar 3 veces. Y si leemos el texto de Amós en el capítulo 1, versículo 11, dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom les perdonaré, pero en el 4º lo castigaré. O sea, se le perdonaba a la persona 3 veces. Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si tú pecas 1 vez, se le perdona. Si pecan 2, se le perdona. Si pecan 3, se le perdona. Pero si ya peca la 4ª, nada se le perdona. Es castigado. Eso está en Amós 1:4. Y en el capítulo 2 dice lo mismo. Dice, si Moab peca 3 veces, se le perdona. 1, 2, 3. Pero si peca la 4ª, no se le perdona. Judá, si peca 3 veces, se le perdona. Pero si peca 4, ya no se le perdona. Israel, si peca 3 veces, se le perdona. Pero si peca 4, ya no se le perdona. Pasaron de la venganza al perdón, pero un perdón limitado. Y Pedro, como leímos el capítulo 18, versículo 21, entonces Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro pensó que era más bueno, que era más solidario que la ley. La ley decía que el que pecara 3 veces se le perdonaba, pero al 4º ya no se le perdonaba. Y Pedro dice que si son 7, y ahí es donde viene Jesús y dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7.
muy parecido al de Lamed, pero lo contrario. Por eso el filósofo Vicente Fernández y el teólogo Vicente Fernández, bueno, que dicen que Vicente Fernández dice, no es lo mismo, pero es igual. O sea, así dicen que él dice, yo no sé. Pero aquí también dice Jesús, no es lo mismo, yo les digo lo mismo, no es lo mismo, pero es igual. Son 70 veces, se le venga en Lamed, pero aquí son 70 veces, pero que se le perdona. 70 veces 7 es la totalidad, la plenitud, la perfección. Es, lo que aquí quiere decir es siempre. Ya no hay límites para el perdón. Como ¿cuánto hay que amar? Y dicen por ahí, ¿cuál es la medida del amor? El amar sin medida. Lo mismo es el perdón. ¿Cuántas veces tengo que yo perdonar? A ver, hermanos, a quienes les he ofendido, yo a ustedes, ¿a quién yo he ofendido? ¿Cuántas veces lo he ofendido? 100, pastor, 200, 300. Sigan ahí llevando la cuenta que tienen que seguirme perdonando, no mentira. Pero es así. Así es. ¿Ve? No hay medida. Ya no hay límite. El perdón tiene que ser algo inherente al ser humano si queremos hacer parte de la iglesia, que cuando venga Jesucristo y hagamos parte del reino de Dios, ahí vamos a estar nosotros, porque hemos perdonado. Ese es el primer punto, porque ya después de que Jesús habla del perdón, ya se establece otra medida del perdón, que es perdonar siempre, sin medida. Pero, ¿qué se hace para que haya ese perdón? Porque no lo puede uno decir, yo puedo perdonar, pero ¿cómo voy a hacerlo, Señor? No puedo. Cada vez es más odio, más rencor, más rabia por esa persona que me hace daño. Le perdoné y vuelve y me hace daño, le perdoné y vuelve y me hace daño. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Entonces, aquí viene la otra parte. En Mateo 5, 44 dice, yo os digo, amad, amad. ¿A quiénes pone Jesús aquí en el 5:44? Dice, amad a vuestros enemigos. Y en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en Juan 13:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se fundamenta es el amor. En primer lugar el amor. Ahora yo me pregunto, si ya la medida nuestra es amar a nuestros enemigos y amarnos mutuamente, y ya lo que funciona en nosotros es el amor, el pecado que alguien cometa contra mí se queda chiquitico. Es una miniatura, es una pulguita. No es nada en comparación con la majestuosidad del amor. Por eso es que hay que primero amar. Para que haya perdón, tiene que haber amor. Y uno se da cuenta, ¿y por qué eres tan tonta? Cuando el hombre engaña a la esposa o le hace alguna cosa. Oye, ¿tú cómo eres tan tonta? Le dicen las amigas. ¿Y sigues con esa persona? Es que yo lo amo mucho, dice la persona. O el esposo también, ¿no? Oye, pero ¿cómo estás con esa persona? Vea que te hace tanto daño esa mujer. Es que yo la amo mucho. O entre los amigos, ¿todavía sigue siendo socio de ese trampolín, de ese tramposillo que hay por ahí, que te hace daño? Socio, vea cómo te deporta. Es que yo lo amo mucho. El amor perdona. Tiene que haber perdón, porque si uno ama a su enemigo, el que le hace daño a uno no es un enemigo. El que le afecta a uno no es un enemigo, es tu amigo. Y es más, es tu hermano. Por eso Pedro lo aclara. Dice así en el versículo 21. Entonces Pedro se le acercó. Mateo 18:21. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? No dice a mi enemigo. Si Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? Jesús le dice, un momentico, a tu enemigo lo que tú tienes que hacer es amarlo. Ama a tu enemigo. Ore por quien te persigue. Por quien te ha sido injusto, no le guardes rencor a tu enemigo. Pero si es tu hermano,
A tu hermano ya, pues se sabe que porque es hermano, ya debe haber el amor. A esa persona que tú amas muchísimo, es tu hermano. Y a ese hermano dentro de la iglesia, que es tu hermano y tu hermana, o tu socio, o tu amigo, los que son personas ya que tienen una íntima relación, a esa persona que la llamamos tu hermano, a esa persona es que se le perdona. Por eso lo aclara muy bien. Pedro dice, ¿qué tengo que hacer, Señor, si mi hermano peca contra mí? Y hay más textos. Dice en Mateo 18:15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo. Eso fue la semana pasada. Si tu hermano, mire que no es un particular, es tu hermana, es la persona que está a tu lado, es la cristiana o el cristiano. El perdón es para la iglesia. El perdón es para la iglesia. Y por eso yo prácticamente entiendo que cuando una persona está en el mundo y no pertenece a la iglesia y se arrepiente y Dios le perdona sus pecados y acepta a Cristo como su Señor y su Redentor y sus pecados quedan lavados por la sangre del Cordero, esa persona ya empieza a pertenecer al vínculo de la iglesia porque fueron perdonados sus pecados y entonces ya se convierte en un hermano nuestro. Y a esa persona hay que perdonarle. Pero el perdón, como acabamos de leer, el perdón es fruto del amor. No puede haber perdón si no hay amor. ¿Por qué le cuesta a uno perdonar? Porque no hay mucho amor. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver ese texto, todavía no. Quiero mirar otros textos del hermano. En Lucas 17:3 dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, ya no es las 7 veces de Pedro, sino 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Quiere decir esto que el que perdona es el que se va a condenar. Eso es lo que dice en el fondo, que por uno no perdonar, se condena. Porque la medida de nosotros como cristianos es el perdón. Perdonar a la otra persona, es darle ese acto que está diciendo, como dijimos la semana pasada, es un don que tú tienes y se lo da al otro, téngalo. No te lo mereces, pero tómalo, porque te amo mucho. Hasta aquí quedamos. 2 puntos. Primero, que para que haya perdón, tiene que ser lo contrario de la venganza. No puede haber venganza. En el Antiguo Testamento se ve que había venganza, después había perdón limitado y después llegó el perdón ilimitado con Jesucristo. En segundo lugar, vemos que lo primero es el amor para que haya perdón. Ahora vamos a la otra parte, que es, ¿qué se necesita para que haya ese perdón? Es que uno, el agraviado, el que está sufriendo, tenga misericordia. Y que el que agravió, ruegue para que se le perdone. Vamos a mirarlo. En Mateo 18:4 dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, porque está instituyendo la iglesia. Jesucristo está hablándole a los de la iglesia. Y los de la iglesia dice, bueno, ¿y cuándo vamos a pertenecer al reino de los cielos? Pues cuando todos formen el cuerpo de Cristo, ya esté en la totalidad, vamos a estar ya en el reino de los cielos. ¿Y quién va a ser el mayor allí? El que se humille como uno de estos niños. Y en Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario, que así terminó el evangelio de Mateo 18:35 en el día de hoy. Pero en Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo. ¿Por qué? Porque es que cuando alguien me hace algo a mí, me ofende, me insulta, me peca contra mí, esa persona queda endeudada conmigo. Eso es más o menos lo que dice el Evangelio. Es una deuda. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdona a nuestros deudores. Perdóname como yo perdono a mis deudores.
mis ofensas. Eso es como una deuda. Y cuando yo peque contra alguien, cuando yo peco contra alguien, yo estoy adquiriendo una deuda con esa persona. Es una deuda. Por eso Jesús pone monetariamente la deuda. Veamos qué dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso dar cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es dinero. Aquí no son talentos de que tienes cualidades, dones, no. Talento era una medida de dinero. Y a ese le rogó al rey, y el rey tuvo misericordia y compasión, y le perdonó. Pero después, saliendo, se encontró a un consiervo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El uno debía $10,000 y el otro le debía 100 centavitos, como $1. Era lo que le debía, más o menos en comparación. El uno debía $10,000 y el Señor le perdonó los $10,000. Porque el Señor está arriba, tiene poder, tiene amor, si es Dios. Claro, ¿cómo no iba a perdonar? No solamente perdonaba $10,000, perdonaba $100,000. Porque hay algunos de nosotros que ha asumido tantos pecados que cuando llegan a Cristo, son millones de dólares que deben a Dios. Muchísimo. Imagínense, ¿cuánto vale un cabello? ¿Cuánto vale una uña? ¿Cuánto vale un diente? ¿Cuánto vale el riñón? ¿Cuánto vale? Tú le has costado mucho a Dios. Y te pasas pecando con todo eso dineral que tienes, con todo eso acumulado, pues claro, le debes millones y millones. Pero este no se había portado tan mal, solamente eran $10,000 que le debía al Señor. Y el Señor, como era amplio en generosidad y misericordia, bondadoso, tenía el don del perdón, pues le perdonó la deuda. Pero llegó otro entre iguales. Por eso a veces entre los miembros de la congregación de unas iglesias, no de aquí sino de otras, a veces donde más se tiran es entre ellos mismos. No se perdonan, les causa más impacto, porque son niños, porque son miembros. Pero el pastor está más arriba, el pastor tiene que perdonar todo. Ahora, yo espero que me perdonen más a mí, porque ustedes, peco yo más para allá que ustedes para acá. Pero, digamos, si en caso, en algún lugar, el pastor tiene que perdonar todo. Pero entre iguales dicen, no, yo no le perdono, me voy, qué tal cosa. Yo no he visto ningún pastor que se vaya porque alguien le hizo una ofensa, ¿no? Y si ofende a alguien, aquí se tira y llora y se arrepiente y pide, Señor, hermano, no se vayan. El pastor siempre se tiene que humillar. Pero entre iguales es más difícil el perdón. Y este es un llamado para nosotros en el día de hoy. Si en algún caso, entre ustedes, los que están viendo el video, hay entre iguales, mire que la deuda es más poquitica. Ese señor le debía 10,000 talentos. Era muchísimo. Y el Señor le perdonó. Y el otro le debía 100 denarios, moneditas. Y no le perdonó, dice ahí. 100 denarios. Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, el ruego que siempre hay, que fue en el primero también, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vean, muy parecido al que si no te pones de acuerdo con el otro mientras vas en camino, el juez te mete al alguacil y el alguacil a la cárcel y allí no sales hasta que pagues el último centavo. Ve, muy parecido, para que pagaras toda la deuda. Y al final dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano, porque enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Si uno no arregla las cosas, le va peor. Mejor es arreglarlo mientras vas en camino. Antes de leer este texto, me gustaría que vayamos a Lucas en el capítulo 36. Porque ya voy terminando, ya voy a resumir, pero me gustaría que miremos acá, porque estamos hablando del perdón.
Lucas, en el capítulo 7, vamos al versículo 41, dice, porque en el versículo 36 dice que Jesús fue a la casa de un fariseo que se llamaba Simón. Y mientras estaba allí, llegó una mujer de la ciudad que era pecadora, se había ofendido mucho. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar lágrimas a sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Entonces Jesús fue juzgado. Pero en el versículo 41 dice, un acreedor tenía dos deudores. ¿Ve? Que el pecado siempre es deuda. El pecado es una deuda. Cuando uno ofende a un hermano, ya quedó endeudado con él. Si la ofensa es grande, la deuda es grande. Si la ofensa es pequeña, la deuda es más pequeñita, denarios pueden ser. Y a veces yo perdono. A veces a mí me perdonan un pecado grande y yo no soy capaz de perdonar un pecado chiquito que hacen contra mí. ¿Ve? Ese es el problema. Dice, y mire la medida tan bonita aquí. Quiero que nos concentremos un poquito. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Mire que siempre hay la diferencia. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Al de los 100, al de los 500 y al de los 50. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Por eso la semana pasada veíamos, dice, que ponte de acuerdo con ese hermano que te ofendió, venga, llámalo en secreto, y si ese hermano reconoce que ha pecado y pide perdón, tú les das ese perdón y has ganado un hermano. Lo ganas. Y ese es el amor que Dios quiere que haya. Y aquí dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Cuando a uno lo perdonan, inmediatamente uno quiere agarrar a esa persona y abrazarlo y amarlo. Y gracias por perdonarme, gracias. Porque no tener en cuenta lo que yo te hice, algo tan grave. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, Lucas capítulo 7, versículo 43. Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua. No me besaste, no me ungiste la cabeza. Y en cambio esta mujer no ha cesado de hacerlo. 47. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. El fruto del amor es el perdón. ¿Por qué debemos amar? ¿Por qué les pregunté yo al principio que quién de ustedes esta semana amó? El que ama se le perdona. El que ama ya está siendo perdonado, porque tienes amor. Pero el que ama también tiene la capacidad de perdonar, porque en el amor es que se puede haber perdón. Si no hay amor, es difícil perdonar. Cuando a mí me cuesta perdonar es porque me falta amor. No, pero si yo amo mucho a mis hijos, te falta amor. Tal vez sientes filantropía por él, porque tienes un amor filial, pero no tienes amor. No, pero si yo vea que yo amo mis perritos, yo no dejo morir un perrito, pero no tienes amor, tienes compasión o tienes otra cosa, apego por las mascotas, un apego, pero no es amor. ¿Por qué si tienes amor? Si perdona, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona a poco es porque ama poco. Aquí la traducción, si uno va a la traducción más original, más real, lo que quiere decir es, a quien mucho ama, se le perdona mucho. Y a quien poco ama, se le perdona poco. Entonces, ¿tú quieres que te perdonen bastante? Ama bastante. La cosa aquí bonita es
que mientras tú amas más, pecas menos. Y si amas menos, pecas más. Luego, ¿dónde está la medida? ¿Dónde hay que concentrarse uno? ¿En el pecado, en el error o en la gracia? En el amor, en la bendición. Hay que concentrarse uno más en lo que dicen que el vaso medio lleno, en lo que hay, porque eso es lo que produce la bendición. Si amas más, perdonas más, y a ti te perdonan más. Si amas poco, te perdonan poco. Y tú no eres capaz, eres mezquino y no eres capaz ni perdonar una mirada torcida de un visco. Porque te miraron visco y ya te enojaste y dice, no le perdona ni a ese pobre que está todo confundido con esos que salió a pintar su casa y pintó la del frente porque la confundió. Ni una mirada es capaz uno de perdonar. No, y así es gente, mira como me está mirando de feo. Pues es que no tenga más mirada, mire esa cara que tiene, pues que no le dio Dios otra cara, pues claro que con esa cara es que me mira. ¿Sí? Pero somos duros. Ahora vamos a la parte más bonita del Evangelio. Tengo otros textos. Bueno, voy a leer el de Efesios 6:18 para que quede grabado. Orando en todo tiempo con oración y ruegos. ¿Ve? El ruego es una parte importante de quien cometió el pecado. Uno tiene que humillarse, no puede uno dejarse llevar por decir, no, como me la hizo me vengué o se lo merecía, por eso me comporté de esa manera. No. Uno, si ofendió al otro, tiene que ir a rogar que le perdone. Sobre todo al ser querido, al ser más amado. Se borrarían muchos divorcios, se evitarían muchos divorcios, muchas peleas en el hogar, muchas cosas entre la familia, entre los socios, entre los amigos, se evitarían mucho si todos tenemos esa capacidad del perdón. Si ya lo tenemos como un prototipo, como algo metido en nuestro corazón. Y entonces dice, con oración y ruegos, súplicas, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, en Hebreos 4:6 dice así, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Misericordia y compasión es el resultado de cuando alguien le ruega a uno que lo perdone. Yo no sé si alguno de ustedes ha venido alguien y te pide de corazón, sincero, arrepentido o arrepentida. La mamá, el papá, el hijo, su hermano, una persona llegada a ti. Y tú has rechazado el perdón que te están pidiendo. No sé si alguno de ustedes, yo no he conocido muy poquitas personas que frente a ese humillado que está ahí, no se le perdone. Yo sé que el juez no perdona porque es juez, es la ley. Pero entre los hermanos, yo veo que cuando viene alguien arrepentido de verdad, de corazón, las parejas que yo trato mucho con parejas, no, ya me la hizo 3 veces, ya me la hizo 4 veces y la pobre o el pobre sigue ahí. Porque el perdón es prácticamente importantísimo porque es un don de Dios que hay en el ser humano. Hebreos dice así, Hebreos 4:6 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Cuando alguien me ofende a mí es donde yo más necesito la misericordia de Dios, que esté en mí para yo perdonar al otro sus ofensas. Por eso cuando más lo necesitamos, si estoy lleno de gracia de Dios y estoy lleno de la misericordia de Dios, perdono. Y hay un equilibrio emocional y una paz interior. Hay un libro que se llama así, que equilibrio emocional y paz interior, y está fundamentado sobre el perdón. Y en Mateo 9:13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es arrogancia, venganza, desamor, odio, rencor. No. Vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Estamos hablando de alguien que te ofende y viene arrepentido y dice, yo prometo firmemente, desde mi corazón, en este momento, jamás volver a hacerte ese daño que te hice.
con lágrimas en los ojos, ya dijimos que era el dolor que venía, arrepentido, totalmente o arrepentida, hombre o mujer, sufriendo, adolorido porque va a perder ese ser amado y querido que tiene a su lado. Yo digo que no hay nadie que se resista al amor. Como no hay nadie que se resista al amor, viene alguien amorosamente arrepentido, se le perdona. Por eso el texto dice, le pido que ustedes sean misericordiosos y no que se sacrifiquen, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Y al final, Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aunque cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. La misericordia, la compasión y el amor no es humano. Cuando yo siento algo, cuando yo quiero a alguien, lo quiero por sexo, lo quiero por apego, porque me conviene, lo quiero para mí, para usarla a la persona. Por conveniencia, eso es el querer de nosotros humanos. El querer, o a veces sube un poquito el querer filial, que es bueno, yo le tengo, pues porque nos hemos criado juntos, porque estamos aquí, pues filialmente. Pero el amor verdadero, el de 1 Corintios 13, ese es un amor divino. No hay amor que no venga de Dios. No hay misericordia. Misericordia es cuando yo entrego mi corazón, cordia, a la persona que está en miseria, que ha caído en desgracia. Porque el pecador cae en desgracia porque cae. No está en la gracia de Dios, está abajo. Misericordia. Compasión es tener pasión, deseos, gozo, sentimientos con esa persona que está sufriendo porque ha cometido un error, porque ha fallado. Aquí aparece uno un poquito como sinvergüenzón con los que pecan, ¿verdad? Pero no es así. Es para sanar a la comunidad y al grupo, sea familiar, sea la iglesia, sea un pueblo, sea una compañía, donde hayan seres humanos que nos ofendemos mutuamente, a veces hasta con el respiro. Pero aquí es donde viene la figura del amor. En conclusión, 3 aspectos para, yo creo que ya termina aquí, ya termina el tema del perdón, que fueron 2 domingos muy bonitos. En conclusión en el día de hoy, porque el otro ya no voy a concluir porque ya lo hice al principio. En conclusión, para que haya perdón, tiene que desecharse en primer lugar la venganza. La venganza se quita para que haya el perdón indefinido, sin límites, el perdón. Segundo, para que haya perdón, tiene que haber amor. No puede haber amor sin perdón. No puede haber perdón sin amor. No puede haber perdón sin amor. Puede haber amor, pero si resultó el agravio, solamente se perdona cuando se tiene amor. Y ese amor es de Dios, no viene de ningún otro. Tercero, para que haya perdón, tiene que haber alguien que ruegue, que pida, que se arrepienta. No es uno ir a, oye hermano o hermana, tú me hiciste esto y yo te perdono. Ah, gloria a Dios, qué bueno. La vuelve a hacer y qué bueno. No. Estamos hablando del que viene arrepentido a pedirte perdón, a rogarte que te perdone. Viene arrepentido, ya no lo vuelva a hacer. A esa persona que viene a rogarte, tú le das misericordia, le das tu compasión, pero no la tuya, porque es la que Dios te ha dado. Tú no estás haciendo nada, es Dios el que lo hace por ti. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que nos das, por esta palabra de seguridad, Señor, en este mundo tan herido, tan convulsionado, tantas dificultades que hay, Señor, a causa de que no somos capaces de perdonar, y hoy tú nos has dado la medida, Señor. Soy capaz de perdonar, Señor, cuando en mí ya no hay venganza. Soy capaz de perdonar, Señor, cuando en mí ya no hay límite a ese perdón. Soy capaz de perdonar, Señor, cuando hay en mi corazón ese amor que tú has puesto. Y soy capaz de perdonar, Señor, cuando viene esa persona a rogarme que lo perdone. Y yo, porque tengo misericordia y compasión de la que tú me has dado, ese don divino que tú nos das, somos capaces de perdonar. Ahora pongo lo contrario, Señor. Yo espero, Señor, porque mis pecados son grandes, son graves. Todos los días me equivoco, Padre Santo. Y yo en mi corazón, Señor, espero
que cuando yo ofenda a alguien no tome venganza contra mí, sino que en esa persona, Señor, ya esté el límite, esté el amor ilimitado, Señor. Yo espero, Señor, que cuando yo ofenda a una persona, que tú ya le hayas sembrado ese amor divino en él. Y yo espero, Señor, que cuando yo ofenda a una persona, yo tenga la humildad y el coraje de humillarme y pedir perdón de corazón, de arrepentimiento, y no volver a hacerlo, Señor, porque el amor es mucho mayor, y que esa persona me dé a mí misericordia y me dé compasión. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.